Solo quien viene desde la oscuridad sabe hasta dónde llega la luz. ¿Y a ti qué no te deja dormir de noche? ¡Comenzamos! ¡Feliz año a todos! Espero que hayan pasado un gran año. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year a todos. Espero que hayan sido unas navidades calmadas y sin sustos. Saludo a mi compañero Doc con mucho cariño, le mando un abrazo. ¿Cómo estás? Mi querida Andy, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Porque los sustos se los damos nosotros. ¿Cómo de que no? Y pues bien, aquí empezando con toda la actitud y todas las ganas este 2026, que espero que traiga muchas cosas buenas para todos y también, ¿por qué no? Muchos sustos y que nos los compartan. Más sustos, porque ya empezó un año movido. El año empezó, pero con todo, dijo, ahí les voy. Exactamente. Dijimos, enero sorpréndeme. Enero sorpréndeme. Y dijo, pues vamos a empezar. Con todo, vamos. Sí, oye, sí se pasó un poco. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es apasionante, que ha dado lugar a novelas, a películas, a obras de teatro, a todo aquello que nos acerca a la situación paranormal, que son las casas embrujadas. Bueno, hasta en los... ¿cómo se llama esto? En los parques de diversiones hay casas embrujadas. Hay casas embrujadas porque nos fascina. Nos fascina entrar a un lugar donde hay fantasmas. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos más cerca, de lo que debería ser nuestro santuario y a veces se convierte en nuestra celda. ¿Alguna vez han sentido que su casa no los quiere? Entras a la cocina y de pronto el aire se pone pesado. El vello de tus brazos se eriza. No hay nadie, pero jurarías que alguien acaba de cruzar el pasillo. Freud llamaba esto lo siniestro. Es ese momento aterrador donde lo que es familiar se vuelve extraño. Porque, piénsenlo bien, si el peligro está afuera, cierra la puerta y estás a salvo. Pero ¿qué haces cuando el peligro está pasando esa puerta? ¿Qué haces cuando el miedo vive en los cimientos de tu casa? ¡Ah! Sí, hasta volteé a ver. Hasta volteé a ver. No, todo bien. Cualquier cosa yo te aviso. Okay. Tú me avisas si ves algo pasar. Oye, pues sí, las famosas casas embrujadas. Pero, ¿cuáles son los signos de que tienes una presencia en tu casa? Que se te pierdan cosas, puede ser que te cambien las cosas de lugar, ¿no? Ese puede ser uno. Que te las otro escondan. es las fluctuaciones térmicas, que de repente cae muchísimo la temperatura, sin explicación lógica. Y eso pasa mucho, a mí me ha pasado mucho en las casas que ya son como bastante antiguas, que entras y lo primero que sientes es el frío, que puede ser de la construcción, pero que en ciertos lugares con carga energética más densa, se llega a sentir mucho más fuerte el frío. Otro signo son los olores. De pronto puedes percibir el aroma de un perfume muy antiguo, o al contrario, un hedor de azufre y humedad, en lugares en los que pues dices tú, bueno, ¿por qué huele tanto a humedad aquí? Si no hay ningún rastro, todo está bien y no hay ningún desperfecto en la casa. Y lo consiguiente, otro signo es los ruidos de actividad, ¿no? Pasos, susurros o roce de algo
que termina moviendo muebles o moviendo sillas o moviendo cuadros o lo que tengas tú ahí en tu casa que pueda ser movible, ¿no? Ajá. Ay, qué miedo. Fíjate que no quiso platicarlo porque yo tenía una amiga tengo una amiga que ella contaba que en casa de su abuela de repente se empezaba así un olor, pero fuerte, después de que su abuela murió. Un olor a rosas, pero fuerte, así de nadie entendía qué estaba pasando, hasta que un día el tío, que no vivía en la misma ciudad, va de visita, ¿no? Y cuando entra a la casa, lo primero que dice es: huele a los domingos en casa de mi mamá. Resulta que cuando ellos eran niños, su mamá había fallecido también, cuando ellos eran niños, en casa de su bisabuela, de la bisabuela de mi amiga, llenaban la casa de rosas regresando de misa. Y entonces era como, pues toda la casa olía a rosas, pero eso lo dejaron de hacer muchos años atrás porque vivían en el campo y entonces era como muy fácil. Cuando se vienen a la Ciudad de México, dejan de hacerlo porque es muy complicado conseguir las flores, lo que quiera, sobre todo esa cantidad de flores, y entonces, bueno, dejan de hacerlo. Y cuando llega el tío, abre la puerta y lo primero que dice es: huele a casa de mi mamá, de mi abuela, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Y nadie lo sabía, porque ninguno de los nietos que se habían quedado habían vivido eso, ni habían escuchado esas historias, ni tenían memoria alguna, hasta que llega el hijo, lo huele, empieza a llorar, bueno, se hace ahí una catarsis, y a partir de ese día desapareció el olor a rosas. Ok. No volvió a percibirse nada. Era como si, y ellos decían, era como si mi abuela hubiera esperado a que llegara su hijo, darle la bienvenida y ya. Era todo lo que necesitaba. No lo sé. Y está padre que tu casa huela a rosas porque dices, ay, a lo mejor el fantasma no es mala onda, está aquí muy acogedor. Pero ¿qué tal cuando tu casa empieza a oler a azufre, a podrido? Ahí tenemos un problema. Ahí es cuando dices, no sé, creo no soy tan bienvenido aquí. Exacto. Es que imagínate que el tiempo es una cinta de video, ¿no? Y de repente hay eventos que suceden en lugares, ¿no? Que puede ser un evento violento o que tenga mucha carga emocional, se queda grabado en el espacio del lugar donde aconteció. Y, aquí no hay pues un espíritu palpable. En ese momento solo queda como un eco. Es lo que de repente dicen que queda en los rincones. Digo, ya hablaremos de teatros y hablaremos de todo este tipo de lugares. Que dicen que en los rincones se queda atorada la energía de la voz. Y que de pronto, cuando está todo en silencio, se oye ese eco que emana de lo que fue capturado por en el momento en el que pasó. Por eso de pronto se escuchan los mismos pasos, ¿no? Por decir algo, a las 3 de la mañana, pero no es que en todos los casos no es que nos estén buscando hacer un mal a nosotros, sino que se está repitiendo como ese evento que quedó toda esa energía impregnada, ¿no? Ok. Con los eventos que pues son hablando muy fuertes. Hablando de energías y eventos fuertes, justamente de casas embrujadas en México tenemos, pero a pasto. O sea, conocidas, abiertas al público, cerradas, de todo tenemos. Y específicamente, por ejemplo, en la Ciudad de México podemos hablar de la Casa Negra. Ajá. Que sabemos todos dónde está. Bueno, todos los que habitamos en la Ciudad de México. Sí, pero para nuestros amigos de allá, de las fronteras. De allá, de por allá, exactamente. Ajá. Que está en el Álvaro Obregón. Y todos conocemos la historia de durante el mandato, por ahí de 1937-1940 de Cárdenas, empieza una epidemia terrible
de tifoidea y de otras enfermedades, ¿no? Y entonces casas muy grandes, que en ese momento las casas en general eran mansiones muy muy grandes, se hacen hospitales improvisados, ¿no? Y entonces esta casa específicamente se hace un hospital para enfermos donde se meten niños, adultos, etcétera, revueltos, porque pues la única manera de contener la epidemia es aislándolos. Y ahí pues también vivían enfermeras y médicos que les cuidaban. Sin embargo, en ese momento se hace, ¿no?, la leyenda de que esto tiene que ver con una posesión demoníaca y que los enfermos en realidad no es que tengan un virus, sino que están poseídos, y la gente loca y asustadísima porque quiere detener esto, decide un buen día ir y quemar el lugar. Uh-huh. Matando a todos los que estaban adentro, médicos, enfermeras, enfermos y todo, ¿no? Algunos logran sobrevivir, pero en su gran mayoría mueren. Y se cuenta que desde ese día esa casa es inhabitable porque se escuchan ruidos. Incluso está alrededor de, bueno, más bien alrededor de la casa hay restaurantes, una taquería muy famosa. No les vamos a hacer el gol, pero es muy famosa. Así, patrocínenos, mándenos tacos. Mándenos tacos y entonces hablamos. A lo mejor. Exacto. Hay muchos comercios, pero la gente que está alrededor dice que constantemente se escuchan ruidos adentro de la casa, se escuchan quejidos, lamentos, incluso se pueden ver movimientos por las ventanas, uh-huh, pero nadie entra a esa casa, ¿no? Incluso hubo quienes trataron de comprar esa casa después, mucho tiempo después, pero cuenta la leyenda que la familia entera un día amaneció muerta. Ok. Nadie sabe, nadie supo. Claro, todo esto leyenda urbana, porque también hay quien dice que estoy tú muy embrujada, pero ya hasta sirve de bodega para la taquería. A ver. Pues no se sabe. Pero dicen que sí, que la gente no aguantaba estar ahí más de 10 minutos. Inclusive que tú estás ahí y sientes el calor del incendio que hubo, aunque todo esté abandonado y no haya ninguna fuente de calor, sientes el calor de estando ahí, ¿no? Y aquí viene otro punto importante, porque esa que les dije hace un momento fue la impregnación residual, la okay, que era de los eventos trágicos que pasaron. Pero después tenemos la infestación inteligente. Aquí es donde todo el miedo se vuelve real. La entidad sabe que estás ahí, te observa, puede moverte tus llaves para desesperarte, susurrar tu nombre cuando estás dormido o cuando te estás bañando. Nunca había un lugar donde yo viví que me daba mucho pues sí, como este pánico de cerrar los ojos cuando te estabas bañando, porque ajá, sentía que alguien iba a aparecer. Y de hecho te voy a decir que así rápido como anécdota, en esa casa era una casa que el baño estaba como en un pasillito y el baño ajá, conectaba a otra recámara, ¿no? Raras esas situaciones, pero tú entras ahí y algunas veces que pues te estabas tú lavando los dientes. También. Me quitaba yo los dientes, ya me hice bolas. Te quitaba yo los lentes. Ya no sé ni qué me quitaba. Y veía yo imágenes como una sombra. Había un hombre de azul que vivía en ese baño y te susurraba en el oído. Y un día me dio no sé, mezcla entre desesperación y coraje, impotencia un poco. Y sí le dije, no te entiendo. No sé qué quieres decirme. Si me quieres decir algo, dímelo, pero deja de estarme susurrando. O sea, me molesta que lo hagas, ¿no? Porque me asusto. Soy muy sensible. Y a partir de ese momento ya nunca pasó. Pero ahí también se aparecía un monje. ¡Ah, qué caray! Hay una historia muy buena. Ahí habitó todo el mundo. Hay una historia muy buena que sucedió en ese cuarto. Porque hicimos una reunión y al final del día pues éramos como, ¿qué te gusta? 15 personas.
no, pues ya nos vamos a dormir, pues los que pudieron agarrar un sillón, los que no, pues vamos a subirnos allá a la recámara, ¿no? Entonces eran 2 camas, éramos como 3 en cada cama, y ya sabes que te acomodas pies con cabeza, como Dios te debe entender, ¿no? Entonces estábamos ya dormidos, eran como, sí, 2 y algo de la mañana, y de pronto yo siento que alguien me toca y me despierta. Y yo, ¿qué pasó? Y me hacen así, y yo así de, güey, pues no veo. Y por la luz que se filtraba de las cortinas, qué poético suena eso, se veía un monje que estaba flotando, pero estaba de la mitad de su cuerpo saliendo de la pared. O sea, estaba en esta posición, viendo a una de las chicas, de las amigas, que estaba dormida. O sea, estaba así como cara con cara, pero el monje saliendo de la pared y la chica dormida en la cama. 1, pervertido. 2, ¿tú viste eso? Sí, no, nada más lo vi yo. Lo vi otro amigo. La chica se despertó y lo vio. ¡Ah! Pobrecita, no. O sea, sí, inclusive hay otra historia, y aquí voy a ventanear un poco. Esta chica que estaba viendo al monje, pues un día dijo, le voy a mandar unas fotos así medio a mi novio, ¿no? Así medio sexys. Sexy el asunto, ok. Y se tomó la foto y se la mandó. Y le dijo el novio, pues sí, todo está muy padre, pero ¿quién es la persona que está atrás de ti? Y hay una foto donde aparece ese personaje. O sea, no me lo creas a mí. Digo, no tengo la foto ya ahorita, ¿verdad? Como para podérselas enseñar. Pero existe. Y sí fue así de, bueno, voy a blurear tantito para enseñarles la foto, para que vean lo que apareció atrás de mí en la foto. Y sí se ve la silueta. O sea, pervertido por 2. Pues es fantasma pervertido por 2. ¿Qué te digo? Sí, exacto. Y le gustaba a ella. O sea, eso es un hecho. Eso sí. No se hace. O sea, aparte de todo. Hay que cuidarse hasta de los que ya no están. Ay, Dios mío, es que esto es muy complicado. Ay, pero qué miedo. Ay, Dios. Porque, o sea, yo me imagino que esta sensación de abrir el ojo y ver algo que no está o no debería de estar, y que no tiene explicación, es como... Sí. No, me muero. Definitivamente. O sea, si cuando tienes 5 años y abres el ojo y según tú hay un monstruo viéndote y es la bola de ropa que tienes en la silla de junto a tu cama. Exacto, y te asustas, no me imagino cuando allá dice, no, espérate, deja... no, sí está. Déjame enfoco bien, a ver si sí es cierto. Me pongo los lentes. Ay, no, sí está. Buenas noches, ¿qué hace aquí? No, señor. Yo en ese momento quemo la casa, con permiso, ahí se ven. Y bueno, esto de la infestación inteligente es que hay una voluntad detrás de este fenómeno, ¿no? Y finalmente lo más perturbador, ¿no? Que es la infestación demoníaca o de bajo astral. Porque digo, una cosa es que te cambien las cosas del lugar y todo, pero otra cosa ya es que pues digo, ya no nada más sean los pasos, los olores, sino que los objetos no solo se mueven, sino se rompen, te hacen agresiones físicas, que es lo que hemos visto en todas estas películas del Conjuro, ¿no? Claro. Muchos de los casos de los Warren. Oye, deberíamos hacer un día un caso de un programa de los Warren. Sí, hay que irlo anotando. Arañazos, golpes, moretones, etcétera. Bueno, en ese caso la casa no está habitada por un ser sin vida, por un muerto, sino por algo que nunca estuvo vivo, ¿no? Que ya cuando vienen estas situaciones de posesiones, de demonios, todo este tipo de cosas. Porque digo, cuando huele a rosas, pues no me preocupa. Cuando huele a rosas y mi abuela compraba rosas los domingos, dices, ay, qué bonito. Exacto, pero cuando tienes a alguien que lo único que quiere es atormentarte y a lo mejor llevarse tu alma, ahí sí las cosas no, ahí sí no está padre.
en mi casa, que es su casa, que es esta casa, mi tía, ya le he contado varias veces que me la dejó mi tía. Al principio, cuando recién había fallecido, de repente empezaba a oler a cigarro, pero de una forma potente. Y era es que los vecinos se gustan de fiesta, no. Uh-huh. Mi tía fumaba 2 cajetillas al día. Ok. Uh-huh. Y yo sabía, cuando empezaba a oler la sala a cigarro, la cocina o arriba, que no tenía de qué preocuparme. Era ella. Esa, o sea, tía. Uh-huh. Claro, ella no olía rosas porque ella no compraba rosas los domingos. Ella fumaba. No tenía yo problema. O cuando empezaba a oler a café, también era de a gusto, no tengo bronca. Pero que de repente empieza a oler feo, pero más aún, que de repente esta cosa ya te empieza a agarrar a palos, si dices... Sí. No sé, agresivo el asunto. Aunque lo del monje acosador también me parece grave. Yo digo con que eso está mal. Pero esto del demonio que aparte de te posee, te golpea y no quiere que te vayas, sino quiere quedarse con tu cuerpo y tu alma, sí ya me está asustando un poco más. Porque sé que cómo te lo quitas de encima. Pues llamas a quien puedas que te eche ahí agua bendita. A los Warren, pero ya no están. Justamente hablando de eso, hay también en la Ciudad de México, en Iztapaluca, me parece. No sé si es Estado de México, Ciudad de México, Iztapaluca. Perdón, soy ignorante, discúlpenme. Creo que sí, ¿no? Perdónenme. Pero para el otro lado, o sea, no para... No sé. Perdón. Mi conocimiento geográfico Amigos de Iztapaluca, manifiéstense. Avísenme, por favor, y perdónenme. Y entonces, está lo que se conoce como la morgue de las muñecas. Ay. Que de hecho Google Maps blureó de las imágenes porque es perturbador, porque es una casa que está llena de muñecas viejas y deshaciéndose, ¿no? Como la isla de las muñecas. Ajá. Pero está desde la puerta de entrada hasta un cuarto especial que está arriba, donde de hecho la dueña tiene tierra de panteón para que las almas de los niños que murieron en parto o que fueron asesinados o que fueron no deseados, etcétera, puedan encontrar la luz. Lo que esta señora dice es que específicamente niños, cuando mueren y su alma no logra trascender, entran, ella les ayuda a entrar a estos objetos, a estas muñecas. Ajá. Y las tiene en su casa para darles contención, como los Warren, por un lado, y por el otro, para ayudarles a encontrar la luz y la paz y demás. Y de hecho, por ejemplo, tiene una que ella específicamente dice que la muñeca originalmente no tenía la lengua de fuera, o sea, okay. La muñeca, pero que al momento de que el espíritu de la niña que murió de forma trágica y la asesinaron, entra a esta muñeca, cambia la fisonomía para demostrar no quiero que te me acerques, o sea, tengo repelús para las personas, ¿no? Hacia los adultos específicamente. Y tiene todo tapizado de muñecas. Y ahí vive, o sea, ella no es una casa que usa ella ahí vive. De hecho, ella dice que la única que puede entrar al santuario de almas, que es donde está la tierra de panteón y les ayuda a trascender, es ella. Su marido nada más pasa, les desea luz y sigue su camino. Okay. Ella es la única que puede hablar con ellas. Por supuesto, bueno, no está abierto al público, tienes que pedirle autorización para una entrevista, etcétera. Pero no queremos que lo abra al público. No, sí. ¿Para qué? ¿No? Ajá. Sí, porque es lo que ella dice. No puedo extender esto porque yo no sé qué va a pasar si yo les abro, como a Annabelle, que la perdieron, que cuando se murieron los Warren, la sacaron de gira y la perdieron, ¿no? No vaya a ser. Entonces mejor aquí, yo las tengo controladas. De una historia que me sucedió también a mí. Hijo, es que yo de veras ya necesito irme a Chalma. ¿Estás bautizado, mijo? Seguro sí estarás bautizado. No, sí, ¿te habrán bautizado sí con agua bendita? Sí me bautizaron. Oye, no, okay. Y es que haz de cuenta que es que yo creo que ahí más bien era la casa donde diría que me pasaron muchísimas cosas y esta es una de ellas.
Al entrar a la casa Abajo había una escalera, que la escalera pues era obviamente para subir para arriba, porque si no, ¿para qué es una escalera? O bajar para abajo. Para abajo no, para abajo nada. Y el punto es que ahí junto había un pequeño baño. Un baño pequeñito, o sea, tenías que entrar porque pues aparte te da la forma de la escalera, entonces llegó un punto en que... Ajá, exactamente. Baño estilo Hobbit. Exacto, y junto había así muy Harry Potter una covacha. Entonces tú para entrar a esa covachita tienes que entrar por el baño y abrir la puertita que estaba ahí y entrar prácticamente pues casi a gatas, ¿no? O sea, sí estaba complicado entrar ahí. Entonces un día pues uno dice, pues vamos a pasar al baño. A ver qué hay. A la poesía. No, al baño. O sea, ni siquiera fue a la covacha. No era de metiches. Al baño, entonces pues vas al baño, entonces de repente estás ahí reflexionando la vida y volteo y veo un pedazo de tela azul. Y yo dije, che, y esa tela azul. Y la puerta está un poquito abierta. Entonces ahí voy yo. Ya, bajo primero la guardia. Porque hay que ser limpio. Metiche pero limpio. Exacto. Entonces, metiche y maldito pero limpio. Exacto. Entonces abro la puerta se abre, me asomo, agarro el pedazo de tela, o sea, no lo jalé nada, sino lo levanté. Ajá. Y me asomo y veo una niña sentada, una niña con un vestido azul, una niña que estaba sentada, no viendo hacia mí, y con su cabello cubriéndole la cara. En ese preciso momento yo, como por arte de magia, estaba en medio de la sala. O sea, estaba yo nada ya de que es difícil salir de este baño, nada. Y pues obviamente les conté a los que estaban ahí de la niña. Regresamos todos, bueno, no todos porque no cabíamos en el baño, pero regresamos así y no había nada. No había, o sea, ella tenía su propio cuarto. Su propio cuarto nada. Con baño. Con baño, exacto. O sea, que no pagaba renta. Obviamente, por todo. Pero ventajas de ser fantasma. Y esto no me constó a mí, eso me lo contaron. Junto a la puerta había un espejo, no sé por qué lo pusieron ahí, creo que era porque ni siquiera estaba como colgado, estaba recargado en la pared. Junto a la puerta que ya te daba hacia el patio para salir había un espejo muy grande. Decían que cuando tocaban la puerta o tocaban el timbre se veía la silueta de la niña pasar por el espejo como si corriera a abrir la puerta. Ese sí no me tocó verlo a mí, pero eran las leyendas que contaban ahí de la casa justo después de que sucedió esto de mi encuentro con la niña. Ok, esto me hace saber que para verte a ti es desayuno en lugar público. O sea, tú atraes cosas raras. Así de, ven a mi casa. Desayuno lugar público. O sea, de día donde no nos puedan espantar de preferencia. O uno no se dé cuenta, ¿no? A la mitad de la Roma, pues ahí sí hay muchos fantasmas, sí, pero también hay muchas cosas raras, mucha gente, mucho... Ahí te asustan los precios de los restaurantes. Exactamente, y la gentrificación, entonces. La gentrificación, saludos a todos nuestros amigos que estén viviendo aquí en México. Exactamente, hay que recalcar que muchas historias de fantasmas tienen que ver con espejos. Cosas que no ves directamente, pero que ves en reflejos, en ventanas, en espejos, Recordarán que les he platicado varias veces que no, que era casa de mi mamá y ahora es la casa de mi sobrino. Hay algo, ¿no? Y se ve a una persona. Había una amiga de mi mamá que decía, es que a mí no me gusta entrar a tu baño de abajo, que estaba junto a la sala, porque cada vez que paso estaba la puerta abierta, el espejo es muy grande y yo veo a esta persona reflejada. Está ahí, siempre que paso está ahí. Y se ve en el espejo.
aunque esté la luz apagada. Cuando entro, prendo la luz y ya no está, pero se ve que está. Yo nunca lo he visto, pero de cualquier forma, entre peras o manzanas, yo de niña, después de escuchar esa historia por metiche, porque yo por qué tenía que estar oyendo eso, pero bueno, por metiche que soy yo, cada vez que yo pasaba por ahí, entre peras o manzanas vivo así, ¿no? De por sí veo muy mal, entonces con quitarme los lentes hubiera sido suficiente, pero yo cualquier cosa decía con permiso. Además, yo pienso, si está en el baño es que lo está ocupando, entonces hay que darle privacidad. No hay que darle privacidad más que otra cosa, porque fantasma o no, sale como Mauricio Garcés con su bata y su periódico abajo del brazo. Buenos días, con su café, buenos días. Entonces yo, mira, cualquier cosa. Y hablando justamente de esto de los espíritus que se meten a las personas y demás, en esta casa, nuevamente esta casa, que está aquí al lado, un día, después de que esta amiga le dice a mi mamá, es que yo veo a esta presencia que está en el baño y se ve el reflejo y yo no lo veo buena onda, ya sé que tú dices que te salvó de quemarte el cabello, como ya les había contado, que etcétera, o sea, yo sé que tú hablas de que muy buena onda, muy chido, ¿no? Pero yo siento que no. Y entonces a mi mamá se le ocurre un día traer a alguien que hiciera una especie de bendición de la casa, una limpia, para que, ¿no?, se quitaran todas estas malas vibras y energías y demás. Ese mismo día, una amiga de mi hermana había venido de visita. Entonces, mi mamá y su amiga y esta persona estaban abajo, ¿no?, haciendo todo la logística, ¿no?, del ritual. Y mi hermana y mis dos sobrinos bebés, de hecho, sí, bebés chiquititos, o sea, te estoy hablando de 2 años y meses tendría el otro. Yo tenía 14, o sea, imagínate, te estoy hablando de 1914. Bueno, y entonces, nosotras, mi hermana, mis dos sobrinos y yo estábamos arriba en el cuarto de mi mamá, ¿no?, viviendo la vida, ¿no?, sin pelar mucho. Y en eso sube la amiga de mi otra hermana. Se para en la puerta, o sea, como que iba a entrar al cuarto de mi mamá y no puede, se queda parada en la puerta. Y yo desde la cama, con mi sobrino, el más bebé, la veo y fue así como de, todo bien. Y en eso veo que está directamente viendo al piso, sin entrar a la recámara, sin decir nada, y es como de... Entonces le empiezo a hablar a mi hermana así de, Ari, es que no sé qué es Ari, ven. Y en eso levanta la mirada y con una voz que no era su voz, empieza a gritarme directamente a mí, bueno, a todos, pero estaba justo frente a mí, porque mi hermana estaba en el baño. Empieza a gritarme, ¿qué hacen aquí? Déjenme en paz, sálganse de mi casa. Mira, dentro del pelódromo acaba de... Pero fue así de... Además, yo quiero recordar y recalcar que yo tenía 14 años. Y entonces fue así de... ¿qué? En eso mi hermana obviamente la oye, sale del baño, ve toda la escena, se le queda viendo así de... Se me queda viendo a mí de... Y yo, inmediatamente lo único que se me ocurre hacer es agarrar a mi sobrino y agarrar un vaso que mi mamá tenía en el buró y dije, cualquier cosa pues se lo zorrajamos. O sea, entre peras o manzanas, sea ella o sea alguien más, no vaya a ser, ¿no? Tampoco vamos a dejar que se acerque. En ese momento, ella como que vuelve a bajar la mirada y nos dice, ¿qué pasó? ¿Estoy mareada? Y entonces mi hermana dice, llévate a los niños allá abajo y diles que traigan un té porque se sintió mal. Y entonces pues ya yo salgo corriendo con los dos enanitos, ¿no? Y ya le digo, mamá, ¿qué crees que pasó? Y entonces bueno, ya sube esta persona, habla con ella dice que no se acuerda de nada, bla, bla, bla. Después no supe muy bien qué pasó porque obviamente nos mandaron pues, a otro lado, ¿no? Pasado el susto, nos dieron un bolillo a cada uno y nos mandaron a otro lado y ya no supe muy bien qué pasó, pero la persona que vino a hacer la limpia
decía que había una presencia maligna y una que no lo era, y que efectivamente esto había sucedido. Hay teorías de que no sucedió en realidad, o sea, de que no era una posesión, no lo sabemos, no lo quiero averiguar. Yo me quiero quedar con la idea de que era una broma. Para okay. no sé. Sí fue. Sí es. Ahorita sí. Hablas de presencias en casas, donde pasaron muchas cosas también, o me pasaron muchas cosas. Hay una situación que pasó en colectivo. Nosotros durante algún tiempo estábamos rentando una casa que tiene más de 100 años, que lo hicimos un centro cultural y que tenía su foro de teatro. Ya lo he platicado con anterioridad, pero ahorita me recordó esa historia, por lo de las presencias, a una vez que estábamos en un ensayo de una de las obras, ¿no?, que se presentaba y que ocupaba como una gran parte del lugar del foro que teníamos, porque no era en el escenario, no era abajo en el piso. Y el personaje de esa historia era una mujer que venía de perder a su gran amor, entonces todo el tiempo se la pasaba tejiendo. Y había una parte de la obra donde decía la actriz, y entonces yo me imagino que mi amado esposo va a entrar por la puerta y me va a empezar a decir Lisa, 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 y yo voy a estar aquí enredando ¿cómo se llama con el que tejes? El estambre, exacto. Y de hecho era una cosa ahí que toda la obra entrabas tú antes de que empezara y eran madejas de estambre por todos lados, y ella durante toda la obra lo iba enredando, ¿no? Entonces de pronto nos dice, oigan, ¿quién estaba a la hora del ensayo? Y nosotros, no, pues nadie, estás tú sola ni siquiera con los técnicos, ¿no? Porque era ensayo de piso. Y dices que había una persona que me estaba viendo, que estaba sentada en una de las bancas que subimos al escenario, y yo pensaba que era alguno de ustedes, pero pues ya estaba tan concentrada que pues no le di importancia. Se estrena la obra, estamos nosotros ahí, y había una parte por donde subías, era como un cuarto que usábamos de bodega, pero por ahí subías a donde se manejaba todo lo de la iluminación y el sonido y todo eso, ¿no? Y no había nadie ahí abajo, estaba nada más arriba el técnico, y nosotros estábamos cerca de ese lugar. Y cuando viene esa parte de la obra, que dice, y entonces voy a ver a mi esposo entrar y me va a empezar a decir, de la parte de atrás se empieza a oír Lisa, 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 ¡no! Lisa, con la voz de un hombre. Nosotros nos sacamos de onda. De hecho, el técnico se asomó y dijo, ¿qué onda? ¿No? ¿Quién está hablando? Y se oyó fuerte en esa parte, porque lo oímos. Estaba ahí, estaba yo, estaban otros amigos de producción, había como 5 personas que lo escuchamos. Inclusive la chica, la actriz, lo alcanzó a oír y se nos quedó viendo, pero pues siguió. Y terminando la función nos dice, ay, qué mala onda que me han hecho eso, porque sí me dio miedo. Por favor, claro, no lo vuelvan a hacer. Me desconcentraron. No hicimos nada. O sea, sí había ahí una presencia. Inclusive cuando se acababan ya las funciones, entraba mi jefe de foro y yo entrábamos a apagar las luces, pero íbamos juntos, porque para empezar, cuando tú apagabas todo, como que el lugar hacía así, se oía como ese sonido así, y nos
sacaba de onda. Y nos teníamos que salir corriendo porque si tú veías hacia el escenario, veías una persona parada ahí, ¿no? Y si fueron personas a hacer como una limpia energética y nos dijeron, mira, sí, tienes uno en el foro, tienes otro donde están los vestidores, tienes otro en un cuarto de arriba, tienes otro aquí donde está la taquilla y tienes otro donde tienes tu oficina. O sea, todas son personas que vivían aquí. Plaga. Pero solo hay uno que es agresivo, que es el que está en la taquilla. Todos los demás son personas que habían vivido en esta casa y que ahorita están disfrutando de lo que tú estás haciendo en la casa. Por eso les llama la atención, por eso salen, por eso se aparecen. Porque tú estás moviendo, porque el público cautivo, porque tú estás moviendo esas energías y ellos les está llamando la atención y por eso están aquí. Del único que sí tienes que cuidarte es del que está en el cuarto donde está ahorita la taquilla. Entonces, se vaya a volar algo. Y a mí me tocaba hacer taquilla y yo no quiero estar aquí solito. No, yo aquí no, que cobre el fantasma. Cualquier cosa ya. No traigo cambio, por ahorita mando a mi chalán. Por cambio de uno de 100, por favor. Sí. Ok, entonces tampoco a teatros ni a cines contigo. Va. Tengo uno, pero ese lo guardamos para cuando hablemos de teatros. Tengo uno de un teatro. Ok. Sí, hay que hacer uno de teatros embrujados. Bueno, y de casas, porque todavía nos quedan un montón y ya se nos fue la boca, obviamente. Porque, aquí hay un montón. Ay, Dios, qué miedo. Oye, pero hay también situaciones que pueden dar respuesta a lo que puede llegar a suceder en una casa y que muchas veces se entiende como si fueran situaciones sobrenaturales y no tiene nada que ver, ¿no? La ciencia tiene respuestas a este tipo de cosas que son a veces pues un poco más inquietantes, ¿no? Existe el infrasonido, que son vibraciones de baja frecuencia producidas por tuberías viejas o el viento al chocar contra el edificio. Esas tú no las puedes oír, o sea, no las podemos oír, pero nuestro cuerpo sí sienten, sí tienen una resonancia en nosotros y causan una sensación de pánico profundo y hacen que tus ojos vibren. No sé si has sentido como esa sensación cuando tienes miedo, que empiezas como a temblar y que tus ojos vibran, y eso hace que tú veas sombras. Ajá. Que tú puedas ver sombras en tu visión periférica, pero es a consecuencia de estos sonidos de frecuencias hay extrañas para el ser humano, ¿no? También está lo que se conoce. No todo es fantasmas, también hay explicación lógica, también está lo que se conoce como el moho negro, ¿no? Que las casas viejas tienden a llenarse de él y que algunas esporas que suelta causan alucinaciones y paranoia. Tal vez lo que viste sí, en la noche en un pasillo no era un demonio, era tu cerebro intoxicado por las paredes de tu propia casa. Mucho más aterrador. Pero... Sí, porque ahí sí ya o sea, hasta los pulmones comprometidos. El fantasma como sea, pero pues ya uno ya qué cosa. El fantasma agua bendita, rezamos o a ver qué, pero el moho, ese sí está peor que las bestas, hijo, no manches. ¿Tú viste The Last of Us? La cosa no acaba. Sí, la cosa no, todo empezó ahí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, guácala de perro. Mi querida Andy, pues ¿tienes algo más que agregar? Cuéntanos otra historia antes de irnos, ándale. Va. Pues ya hablando aquí de casas embrujadas, creo que una de las más famosas de la Ciudad de México, que por cierto deberíamos hacer otro programa de casas embrujadas porque quedaron un montón. Sí. Es la Casa de las Brujas, que justamente se le llama la Casa de las Brujas. Se construye durante el Porfiriato con este estilo, ¿no? Afrancesado, Art Deco, muy mono él, de pilares y techitos
ya sabes, de 2 aguas y demás, pero llama la atención que justo en la esquina, donde se unen las dos mitades de la casa, tiene una pequeña, no cúpula, sino un techito de 2 aguas, uh-huh, en una torre, justo en la torre principal, ¿no? Ya sabes. Y justo hay 2 ventanitas que asemejan la cara de una bruja, ¿no? Con su sombrerito. Ajá. Por eso se le conoció durante mucho tiempo, hasta la fecha, como la casa de las brujas. Pero tiene una historia, aparte truculenta, no es nomás que se vea así. Resulta que en esa casa vivía Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, que se dedicaba a hacer limpias, uh-huh, a sacar espíritus, sesiones espiritistas, etcétera, entre otras cosas, y algunas otras más, como cirugías, porque decían que tenía la capacidad de curar, y entonces hacía cirugías clandestinas, sin conocimiento ni uh-huh, aparatos médicos, ¿no? Pero que después de que ella operaba, ponía sus manos sobre la persona y entonces desaparecía toda dolencia, todo rastro de la cirugía, e incluso las cicatrices desaparecían, ¿no? O sea, porque tenía el don de la sanación en sus manos. Sin uh-huh, embargo, cuentan que algunas de estas operaciones pues no salieron tan bien, ¿verdad? Porque esto de abrir a alguien de panza en un lugar que no es un quirófano, uh-huh, con un cuchillo de cocina, pues puede traer sus consecuencias, no sé, llámame loca, tal vez, pero siento que no es muy higiénico. Y entonces muchas de estas personas pues perdieron la vida, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Unas en ese momento desangradas, porque pues no hubo manera de parar la hemorragia, o se cortó una arteria, etcétera, etcétera, y algunas otras pues por la infección, ¿no? Uh-huh. Entonces cuentan que hasta la fecha se escuchan las historias de vecinos y de personas que viven por ahí, que cuentan que oyen voces, pasos, ven personas pasar, se prenden las luces, etcétera. Incluso hubo quienes trataron de vivir ahí durante algún tiempo, pero tuvieron que salir corriendo porque la energía y las cosas que sucedían eran demasiado fuertes. Entonces que definitivamente, Nel. Sin embargo, sigue siendo una casa muy llamativa. Sin embargo, los vecinos dicen que se escuchan cosas y demás, pero en este momento está habitada y abajo, de hecho, tiene un restaurante muy mono, que tampoco vamos a decir el nombre porque no nos pagó, pero tiene 2 estrellas Michelin. Entonces, si usted tiene el antojo, la gana de oír de fantasmas y la lana para pagar un restaurante con 2 estrellas Michelin, pues lléguele y nos viene a platicar si sí se oye algo o nada más se oye el cobro de la tarjeta. Ya nos trae algo. Nos trae unas viandas. Un pancito para el susto, digamos. Les vamos a mandar su topper. Oye, mi querida Andy, pues yo creo que por el momento ya estuvo bueno de sustos, estuvo bueno de historias. Tenemos muchísimas historias todavía que contar, que compartir, tanto de casas embrujadas, como de cines embrujados, como de teatros embrujados, y lo haremos en las siguientes entregas de esto que es Insomnes. Pero por lo pronto yo creo que ya estuvo suave. Ya les dimos buen material como para que tengan dulces sueños en las noches. Efectivamente, cuando usted baje hoy en la noche, apague la luz y tenga que subir las escaleras corriendo porque siente que alguien está detrás de usted, piense, tal vez sí hay alguien. O es el mo, no lo sé. Las dos cosas son aterradoras. Feliz año a todos, soy Andrea Morán, nos vemos en la que sigue. Exacto, yo soy el Doc Cedillo y recuerde que, como siempre, les deseamos que tengan muy dulces sueños. Esto fue Insomnes, nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, pórtense. Adiós.